Abuela, ¿cómo recuerda el día que nació René? ¿Cómo me fue? ¿Cómo Bastante. recuerda? ¿Cómo recuerda ese día? Lo recuerdo bien ahora porque ando bien, pero lo pasé mal. Gracias a Dios y a favor le debo la vida a él, pobre, ya que está muerto. Pero usted sabe que él no nacía, venía con un brazo así, el otro así, y las patas así, para arriba. Venía de nalga. Entonces el doctor, vino un vecino, porque había ido el doctor Bota, que era de Villaíra, y dice, no, si va a nacer el chico. Había una partera muy buena, pero el chico no nacía, él no nacía. Venían los dolores, pero el chico, 4 días estuve así. Y entonces viene un vecino, dice, en Jacinto hay un doctor muy bueno que recién ha venido, dice, ¿por qué no lo van a buscar? Entonces mi papá se fue a buscarlo. Y entonces él tenía gente, pero atendió a los demás apuros y se vino. Y bueno, y cuando me vio a mí cómo estaba, mandó a mi papá a buscar cosas. ¿En su casa en el campo fue? El campo, en la orilla de la cama, pero claro, estaba en el campo, en la casa de mi papá. Entonces la señora mandó anestesia y mandó lo que precisaba. Y entonces él dijo, mire, la vamos a tener que cortar un poquito, me dice. Yo le digo, mire doctor, usted haga lo que tenga que hacer, para esto lo hemos traído. Entonces, lo que me vio animada se animó. Me puso así a la orilla de la cama, usted vio cómo lo ponen para el parto, ¿no? Y me puso la inyección y se puso los guantes y mi marido alumbraba con un farol, con una linterna, la partera, mi mamá, una tía que había ahí también. Y entonces me cortó abajo la vagina. Me metió el brazo 2 veces hasta acá para poderlo acomodar. Me lo sacó de pie con una pierna rota. Y bueno, lo sacó, lo pusieron en agua fría, en agua caliente, le pegó unos chirros. Cuando lloró, lo tiró arriba a otra cama que había ahí, lo tapó un poco, me empezó a atender a mí porque me iba en sangre. Y con una sola anestesia, dice el doctor, ¿cuánto pagaría yo para que hubiera otro que me ayudara? Dice él solo. La partera no podía echar mano porque no sabía nada de eso, claro. Y mi mamá tampoco, menos, claro. Y entonces me cosió, me iba taponando con algodón. Me había puesto el algodón y yo le alcanzaba el algodón. Y él me taponaba y me iba cosiendo y cosiendo y cosiendo. Una vez que me terminó de arreglar, porque se me escapó la tripa gorda arañando. Porque, claro, al cortar vio. Y con una sola inyección, él estaba nervioso, pobre, claro. Entonces, una vez que me terminó de coser, me agarró de acá y me tiró arriba de la cama. Y me dijo, bueno, déjela, no la toquen para nada. Dice, no le deje, no la laven ni nada, sí, déjenla como está nomás, dice. Y así me quedé. Y bueno, hay que poner inyecciones. Me tenía que poner una inyección cada 3 horas de penicilina. Entonces me puso el una y después fuimos a buscar un vecino para que me pusiera, me venía a poner, y después empezó a poner mi marido, aprendió también. ¿Y por qué en homenaje a Favaloro le puso René a su hijo? Claro, en homenaje a él, claro. Él vino 5, no tenía ni auto, iba mi papá a buscarlo, tenía un forán mi papá, y lo iba a buscar, 5 días vino al campo, lo iba a buscar, lo llevaba y lo traía, lo llevaba y lo traía. ¿Y usted decidió ponerle René? Sí, entonces cuando preguntó, dice, ¿qué nombre va a poner? Dice, y le digo, lo vamos a poner René. René Felipe se llama, mi papá se llama Felipe. Y como mi papá corrió tanto también, entonces le pusimos Felipe. Así, por eso lleva el nombre de él, René, claro. En homenaje a él, claro. Me dijo, bueno, muchas gracias, señora. Fui muchas veces, yo lo quiero tanto. Y esta anécdota que está contando la abuela está aquí en el libro que dice René Favaloro, Recuerdos de un médico rural, donde hace referencia al forá, donde hace referencia al campo, a cómo fue esto, ¿no? Todo ahogado, todo negro, todo... Sí, es una anécdota, es una cosa inolvidable y bueno, acá estamos los dos, gracias a Dios, gracias al doctor, estamos los dos, como dice mi mamá, estamos los dos vivos. ¿Y cuánta gente atendió él como médico rural en Jacinto Arauz? Y sin embargo, ¿cómo se acordaba particularmente de usted? Se acordaba prácticamente de esta anécdota. Yo no sé si ha sido la primera. Claro, una experiencia de obstetra, ¿no? Una experiencia de obstetra, o la más importante, no sé, pero él siempre lo recordó. Está escrito eso, así que se ve que le ha llegado muy arriba eso, ¿no? Y en esa época que eran sus comienzos, qué lejos estaba todo esto de lo que fue una eminencia realmente como cardiocirujano. La verdad que sí. Aparte, como relata en el libro, con poco instrumento, con poco... Como trabajaba un médico rural. Un médico rural, con nada, con poca anestesia.
sin ayuda, y bueno, así se hizo la fama y así se hizo todo lo que hizo para el país, aparte de ser para él, para el país, todo lo que... Y seguramente cuando llegó al campo no preguntó quién pagaba el arancel, ¿no? No, en ese momento, en esa época no corría eso. No sé si habrá cobrado alguna vez. Pero... ¿Cuántas veces venían del campo y le traían una yunta de pollos? Sí, aparte, él cada vez que pasaba, mi papá trabajaba sobre la ruta, y bueno, ahí me crié yo, ¿no? Así que cada vez que pasaba, bueno, él saludaba o en alguna oportunidad, yo no me lo recuerdo, ¿no? Pero ellos sí, que se ha parado a saludarnos así medio a las apuradas, porque él cuando pasaba ahí era porque iba a hacer alguna atención a algún campo o algo así. Y se ha parado a saludarnos o a tomar algún mate. Y pensar que alguien que es platense de nacimiento y que estudió en su ciudad terminó siendo famoso a un pueblito de La Pampa, ¿no? De La Pampa, donde están sus cenizas ahora, que él ha pedido de él, ¿no? Ha hecho famoso a un pueblito de La Pampa, eso es exacto. Después cuando nació el otro también me atendió él, pero me fui a la clínica. Claro, ya estaba la clínica. No en la clínica, sí. Pero estuve bien. Él me dijo, cuando pases 2 años podés tener otro, que no te va a pasar lo que te pasó con él. Cerquita del correo, en la esquina, a media cuadra de la plaza. Así, a media cuadra de la plaza estaba la clínica, cerquita en la esquina del correo. Claro, y Juan José, que era el hermano de él, salió de testigo de Omar. Que también era médico. Sí, era médico también, estaba él también, sí. Y bueno, pero cuando él lo fueron a buscar, había una partera en la clínica. Y cuando vino ya había nacido. Se la conocía con el apodo de la Pico Fruncido, ¿no? La Pico Fruncido le decían a la partera que tenía Favaloro en el pueblo. Sí, era muy amiga de mi mamá, Forastier, de apellido, claro, María Forastier. Entonces fue el marido de ella a buscarlo a Favaloro, y cuando vino Favaloro ya había nacido. Y a mí de los dos me atendió, pero de él estuve malísimamente. Vamos a hacer este y vamos a hacer El otro se llama Omar José. Omar se llama Omar José, lleva el nombre del otro doctor. Del otro, sí. Y acá, ahí arriba también tenés allá el cuadro. Allá te coquera, sí. Ahora lo vamos a hacer. Lo quiero mucho, por favor. Aunque no está, pero igual. Realmente, si todas las personas que uno va a entrevistar fueran como la abuela, me ahorra todo el trabajo. Con una pregunta me hizo el reportaje. Todo el relato. No, sí. Me ahorró todo el trabajo. Fue tan bueno, Naraos, tan bueno fue. En el año 55 mi abuelo materno se enfermó de cáncer de garganta. Y él lo mandó, en esa época no había en Bahía ningún lado para hacerse aplicaciones. ¿Qué apellido era? Violini. Lo mandó al Instituto Roffo a Buenos Aires, donde le hicieron aplicaciones y todo. Y lo manejó 2 años el tema, pero ya después... Claro. Preparado, no sé qué van a tomar. No, estamos... ¿Mate, no? No, teníamos que estar 2:30 en el patronato, pero salimos un poco tarde. Ajá, bueno. Así que... Voy a verte, voy un día a ver el monumento. Naraos, a llevarle unas flores, pobre. Mi abuelo tenía la casa frente a la plaza donde hoy día tiene un restaurante Raúl Moyano. El restaurante que hay en Recitaró frente a la plaza. Ajá. Pero vamos a comenzar con una evocación del doctor René Favaloro, fallecido de manera trágica un par de años atrás, tal vez como un símbolo de la desaprensión argentina para muchos. Quien está aquí, a quien vamos a ver enseguida mientras recordamos en pantalla el televoto, es la mujer que asistió en el primer parto en pleno campo cuando era un joven médico rural en Jacinto Arauz. ¿El primer parto fue? El primero, ella lo corroborará enseguida. Es doña Regina de Díaz. Regina Díaz. Regina Díaz, que justamente en el libro de Favaloro, Recuerdos de un médico rural, aparece su caso, ¿no?
Favaloro, yo lo quiero mucho. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Usted sufrió, realmente la pasó mal esa vez, no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo la atendió Favaloro aquella vez? ¿Y dónde fue? Me atendió muy bien. Le debo la vida mía y la de mi hijo, ¿Sí? el otro. Los dos me atendió él, de este también. ¿Ah, este también? Sí, este es el más chico. ¿Cuántos años tiene el más grande? 51. ¿Y él? ¿Y usted? 47. Ujú. 47 para 48, o sea, le puso uno más. En enero. Pero del otro estuve muy mal. Le debo la vida, ¿eh? ¿Cómo fue la experiencia? Porque tuvieron que trabajar para que llegue Sí, Favaloro. claro, me tuvo que operar ¿Cómo la fue? vagina ¿En el medio del campo? en el campo, en la casa de mi papá. A ¿Dónde la está? orilla de una cama me operó. ¿Sí? Con una inyección de anestesia, ¿no? ¿Una sola? Una sola tenían. ¿Y cuánta gente había ahí en la pieza? ¿Mucha gente había? Y había, a la orilla de la cama, estaba la partera, mi mamá y una tía. Ajá. Y mi marido que alumbraba con un farol y alumbraban con una linterna. ¿Y usted estaba consciente? ¿Lo Porque veía, en el Favaloro? campo no había otra cosa. Y claro. ¿En dónde fue? ¿En qué lugar del campo? ¿En qué? En Villa Iris. En Villa Iris. Y en Villa Iris, sí, en el campo. Venía, era un parto complicado, ¿no? Venía con Claro, dificultades. Sí. Y entonces después me operó y el nene venía con las piernitas así, tenía un brazo así y el otro así, dice el doctor. Oh, Entonces me metió la mano 2 veces hasta acá. para acomodarlo un poco. Para acomodarlo, lo sacó de pie. Ajá. Ah, venía de Dice- nalgas. Dice, claro, venía de nalga. Oh. Dice, este nació diferente a los otros, dice, y con una piernita rota. ¿Pero usted estaba despierta, hablaba con él? Sí, yo estaba como estoy ahora, así estaba. Mire. ¿En serio? Mire que lo trajo mi papá y me puso una inyección y me atendió. Y al rato dice, mire señora, dice, la vamos a tener que operar. La vamos a tener que cortar un poquito, me dijo. Y yo le digo, doctor, Y era que joven, haga lo que Favaloro. tenga que hacer, para eso lo trajimos. Ujú. Y se animó, y lo que me vio animada, se animó a echar mano. Ajá. Mandó a mi papá a buscar las cosas. ¿Era su primer hijo? ¿Eh? ¿El primer hijo que tuvo era? ¿Qué dice el Sí, sí. doctor? ¿El primer hijo? Sí, sí. Ah, era el primero. Ajá. Claro. Señora, y también cuenta usted que fue muy trabajosa la atención suya después del parto, ¿no? Claro. Usted le ayudó, inclusive. ¿Qué dice el doctor? Sí, te ayudó a hacer el parto. Y después, ¿no? La curación. Sí. Después fue 5 días. Tuve 12 días en la cama sin moverme. ¿Y él iba al Punto. campo? Tenía muchos puntos. Ujú. ¿Y dónde estaba? Él estaba en Jacinto Araujo. ¿A cuántos Él kilómetros? estaba casi tarado. No tenía ni auto. Mi papá tenía un Ferrari y lo iba a buscar todos los días. Lo ¿No tenía buscaba y auto? lo llevaba. Lo buscaba y lo llevaba. ¿No tenía auto, Favaloro? No tenía auto. Sí, recién hacía poquito que estaba. Ajá. ¿Y ya se nombraba, se escuchaba Favaloro? ¿Era famoso? ¿Qué dicen? Sí. ¿Era famoso? Sí. Siempre que me cuenta ella, sí. Y bueno, ¿y vos qué sentís? Porque vos naciste gracias a Favaloro también. Y yo fui el segundo, sí, sin duda. Bueno, a mi hermano le pusieron el nombre de René en gratitud a que le había salvado la vida a mi madre, ¿no es cierto? Ella se lo puso y bueno, incluso en un momento pudo hablar mi hermano con Favaloro. ¿Ah, sí? Sí. Me imagino que en la familia de ustedes tiene un reconocimiento muy especial. Sí, Favaloro, está la foto nuestra y la de Favaloro. ¿Sí? Sí, ¿Y qué sintió, señora, cuando se enteró de la muerte de él tan trágica? Ah, Mal. qué triste, pobre. ¿Por qué habrá hecho eso, digo yo? Tanto que uno lo quería. Yo siempre lo quiero. Yo siempre tengo una foto grande así de él arriba del aparador. Tengo otra más siempre. Tan bueno que fue. Señora, gracias por visitarnos y por esta recordación tan cálida de Favaloro, que él a ustedes los tuvo siempre muy presentes, a punto que los incluyó en el libro, porque fue Sí, el primer Claro. caso difícil de parto, ¿no? Que atendió. Sí. Ay, tengo más cosas de Favaloro. ¿Sí? Todo lo que sale de Favaloro lo guardo. Sí. Sí. Sí, ¿Y yo- cuántos años tenía Favaloro más o menos? ¿Era joven en esa época? Era joven, recién se había casado. Recién recibido. Sí, ¿cuánto tenía? Sí, cuando- 25 años. Sí, 25 no, años. No me acuerdo cuántos años tenía, pero, pero era muy joven, sí. Y René tiene 51, que sí, tendría 30 años, quizás Sí, sí tenía. sí, no menos. tenía. Menos. ¿Y qué le decía Favaloro a usted? ¿Que ponga fuerza? ¿Qué le decía? Él no decía nada, él trabajaba. Casadito. Él trabajaba, me acomodaba, y me sacó al nene y lo puso en agua fría, en agua caliente, le pegó unos chirlos. Cuando lloró me empezó a atender a mí. Ahí recién empezó a trabajar con usted. Sí, porque mi marido le preguntó, dice, ¿se va a salvar el nene? Mire, dice, yo voy a hacer para salvar los dos, pero acá interesa la madre ahora, dice. En este momento interesa la madre. ¿Y Dice. usted escuchaba todo eso? Sí, lo escuchaba, sí. Y miren, me cosía, yo le alcanzaba el algodón, lo tenía al lado, así. ¿Saben qué dijo después que terminó? ¿Qué dijo? Esta señora habría que hacer un monumento, dice, porque con el parto que ha tenido, dice, no ha dicho ni hay. Y otras... hacen Y un- usted después de un parto de nalgas, lo tuvo acá. ¿Cómo se llama él? Omar. ¿Dos hermanos son? Sus dos hermanos. Los dos Qué me valiente, atendió. ¿no? No, Sí, cuando sí. me vino ya había nacido él. Y- Me fui a la clínica. ¿Ah, sí? De él me fui a la clínica. Ya más sí. moderno Ajá. era todo. Sí, sin Claro, duda. había una partera que la conocen,
La verdad que con 84 muy años buena, que valorar era la muy memoria amiga mi que mamá. tiene, Es ¿no? excepcional, la memoria está muy 84 bien. años, la memoria que Está muy tiene. bien. Bueno, muchas gracias por la Muy visita, amable. encantado de Gracias. conocerla. Mucha suerte. Y me dijo, después de 2 años podés tener otro que no te va a pasar lo que te pasó de este desierto, porque Y vino el segundo. nació muy bien. Buenas noches y Muy gracias. amable. Sí. Vamos a ir a la pausa y enseguida el diputado Adrián Menem y sus acompañantes. Y recordamos el televoto, puede ser Gustavo Muñoz, nuestro director, a ver si no es mucho trabajo. Cuentas en Suiza el título. El otro lleva el nombre de él, Sí, sí. lleva el nombre del doctor. Sí. Sí. Si Carlos Menem mintió, debe ser candidato. Si piensa que sí, llame al 451-5802. Si piensa que no, 451-5803.